Capítulo 1, versículos 5 al 9. Y dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias por esta noche, por lo que tú quieres hablarnos, por lo que tú traes, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada vida. Y esta noche, Señor, que la hemos denominado culto de adoración, es para adorarte, es para bendecirte, es para poder poner ante ti, Señor, nuestros corazones de adoradores, Señor. Adorarte, Señor, en espíritu, en verdad, para que tú bendigas tu iglesia, que nos bendigas, Señor, a través de tu escritura, y que nos hagas entender que nuestro espíritu esté dispuesto, Señor, para recibir de tu Espíritu Santo. Y que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto se aquiete bajo la sombra de tu Espíritu. Te adoramos y te bendecimos, dulce Cordero de Dios. Como amor eterno, queremos ver.
Te adoramos y te necesitamos, Señor. Habla en esta noche, Señor, a tu iglesia, que nos hemos reunido para alabarte, para honrarte, para adorarte y para escucharte. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que abraces a la persona que está a tu lado y dile: Él te va a hablar. Tomen asiento, por favor. Yo les mencionaba hace ya ahora un mes, 2 meses creo, que me pegué con una serie, mi esposa también, mis hijas también creo. Me pegué con una serie que pasaba en Netflix y creo que todavía está ahí, lo pueden ver. Son como 60 capítulos, 61 capítulos sobre Bolívar. Bolívar se llama la serie. Y bueno, también les mencionaba que muchas veces las películas, las series de televisión, a veces son un poco verdad y mucha de fantasía, ¿no? Entonces, para no perder el tiempo, por decir así, en ver algo fantasioso y jalado de los pelos, conforme veía la serie comenzaba a buscar en la historia qué tanto era cierto. Y realmente creo que, sin temor a equivocarme, es como un 90% cierto de todas las cosas y detalles. Y el meollo de este asunto, la parte medular de esto es que en esos tiempos el ejército realista, el ejército español que estaba en todo Sudamérica, era fuerte, era muy fuerte en lo que es armamento, barcos, etcétera, etcétera, y apoyo de la corona española. Pero sin embargo hubieron un grupo de hombres y mujeres también latinoamericanas que ellos creyeron en poder liberar un continente y lo lograron. Hubo mucha oposición porque de hecho los españoles no iban a soltar la presa que les proveía tantas riquezas, no lo iban a soltar tan fácilmente. Pero centrándonos en el personaje de Bolívar, en el hombre Bolívar, veía cómo Bolívar, acompañado o sin compañía, él no desmayaba. Él no vio obstáculos para lograr el objetivo y lo logró. Tanto Bolívar como don José de San Martín, en diversas fronteras, pero por un bien común, ellos dejaron todo. Eran personas que de cierta manera tenían cierta holgura económica y de un nivel familiar bueno en sus naciones, en Venezuela, en Argentina, y ellos lo dieron todo. Ellos murieron sin ninguna propiedad, todo lo perdieron, todo lo material. Incluso Bolívar llega a morir en un lugar que pertenece a Colombia porque no lo dejaban entrar a Venezuela, ni siquiera morir. San Martín muere en Francia, anciano y enfermo. Pero ellos eran gente que lucharon por el ideal, que ellos no vieron obstáculos. ¿A qué viene este preámbulo? Hace ya 2 semanas he empezado a compartirles algo de una serie, creo que son de 6 puntos, en este momento no lo tengo acá anotado, 6 puntos en los cuales son mis obstáculos para ser bendecido. Porque Dios a todos nosotros como sus hijos, no como su religión o religiosos, sino como hijos, Dios como Padre nos quiere bendecir. Y claro, hemos visto semanas anteriores que el diablo quiere entorpecer, quiere robar, es cierto. Pero muchas veces no es el diablo y somos nosotros mismos que vemos obstáculos y nos replegamos frente a un obstáculo que nosotros mismos lo permitimos. Mencionaba el tema de Bolívar, de José de San Martín, porque ellos sí tuvieron muchos obstáculos de todo tipo, pero ellos creyeron en la victoria y avanzaron sin ser creyentes, sin ser cristianos. Pero nosotros debemos también de entender de que no hay obstáculo
de parte nuestra no debe haber para poder tomar la bendición que el Señor tiene reservada para ti. Dile al que está a tu lado y que sea como una declaración profética: eres un bendito. Eso es algo que debemos de creerlo. Así estés pasando dificultades, problemas, lo que sea, no quiere decir que ese es tu estado final, no quiere decir que con esos problemas vas a vivir el resto de tus días, sino que es una porción en la cual nos va a enseñar a qué, a ser firmes y valientes y pisar esos obstáculos y salir adelante. Veíamos en las semanas anteriores de dos obstáculos en los cuales nosotros lo permitimos, lo propiciamos, lo aceptamos en nuestra vida para no tomar la bendición. El primer obstáculo era la infidelidad. El ser humano muchas veces somos infieles, infieles a la pareja, infieles a los hijos, infieles a los padres, infieles a la ciudad, a la nación. La infidelidad campea y nosotros podemos prender la televisión y ver un noticiero y vamos a ver cuánta gente infiel hay, y por eso es que hay políticos corruptos, hay empresarios rateros y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay infidelidad, infidelidad a Dios, etcétera, infidelidad a principios cristianos, a principios familiares, hay infidelidad. O sea, es un obstáculo que el enemigo lo pone, el enemigo nos enseña y uno lo toma y uno comienza a caminar en esa infidelidad. El segundo obstáculo que veíamos la semana anterior es el desamor. Porque todos nosotros decimos: sí, yo amo a Dios, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Pero el amor no es decirlo, el amor es operar, el amor es dar muestras, es dar frutos de amor. Y esta noche que estábamos nosotros leyendo, yo quisiera, si vuelven a poder poner la cita bíblica que le hice en el versículo 9, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. El tercer punto que no nos permite a nosotros entrar en bendición es la falta de perdón. Es poder perdonar. Cuando leíamos esta cita bíblica de 1 Juan capítulo 1, nosotros veíamos que el Señor en el versículo 5 dice que hay luz y hay tinieblas. Él es luz, ¿de acuerdo? El Señor Jesús nos dice, Dios nos habla en esta escritura, en el versículo 6, sobre la comunión que debe de establecerse ustedes y Él. Los hijos con los padres, tiene que haber una comunión. Siempre debe haber una comunicación, una comunión entre padres e hijos. La comunión que el ser humano, nosotros los creyentes evangélicos o católicos, hemos entendido o asumido: Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Esa es la única comunión que el ser humano en su ignorancia establecimos, de buscar a Dios para pedirle, para pedirle, para pedirle y para rogarle, pero no buscar a Dios para darle, para bendecirle, para adorarle, para amarlo, para decirle cuánto te amo. Y Dios lo que está esperando es que haya una comunión y que nosotros debemos de que en esa comunión presentarnos a Él practicando ¿qué cosa? La verdad, vivir en verdad. Luego nos habla que en el versículo 7 que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, porque todos hemos pecado. Y ahí también nos dice que nadie puede decir que no ha sido pecador o que no ha pecado. Todos hemos sido pecadores o somos pecadores. Entonces ahí el Señor nos enseña que la sangre va a limpiar nuestro pecado y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Algo que Jesús un día le preguntan en Mateo 18, versículo 22, un día le preguntan: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofendió? ¿7 veces? Porque 7 era un número referencial. Se conoce el 7 como la plenitud, el número de la plenitud de Dios. En muchas partes de la Escritura habla de este número 7, los 7 días de la creación, etcétera, etcétera. Los 7 días de la semana. 7 veces, y Jesús le dice: ¿qué cosa?
70 veces 7. Y no es que va a sacar la cuenta ya, 7 por 70 son 490, o sea, 490 no, sino que uno no va a estar en su mente ya, va una, y apunta en su libreta, van dos, van 324 y medio que he perdonado, no, sino que se refiere, cuando Jesús le dice 70 veces 7 es que no vas a contar las veces que vas a perdonar. Uno tiene que estar dispuesto para perdonar y para pedir perdón. Si nosotros también recordamos que cuando Jesús está en la cruz, en Lucas 23:34, si gustan lo anotan, no necesariamente lo busquen para no distraernos mucho. En Lucas 23:34, Jesús le clama al Padre y le dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús clama al Padre por perdón sobre la humanidad que lo estaba crucificando, llevando el atenuante ante Dios como abogado nuestro de que por la ignorancia lo estábamos matando a Jesús. La ignorancia del ser humano lo lleva a cometer muchos errores y la ignorancia puede ser perdonada por Dios. Nosotros muchas veces cuando hemos andado en pecado, más que nada ha sido por ignorancia, porque no conocíamos esto, considerábamos las cosas de Dios para los domingos, para la misa o para el culto, pero no para todos los días. La ignorancia nos ha llevado a cometer errores, la ignorancia nos ha llevado a dañar el corazón de Dios, pero el Señor nos muestra también que Él es abogado nuestro para que Dios Padre nos perdone. Si nosotros recordamos cuando los discípulos de Jesús se le acercan y le dicen: enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista, en Mateo 6:12, Mateo 6:9, perdón. ¿Qué es lo que sucede ahí? Miren cómo la ignorancia que nos inoculó la vieja religión nos llevó a nublarnos el entendimiento espiritual. Aquí en Mateo capítulo 6, cuando le preguntan a Jesús: enséñanos a orar, Jesús le dice: lo que tú vas a hacer es buscar un lugar privado, parafraseando lo que dice la Escritura, buscar un lugar privado y vas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en los cielos, el pan nuestro de cada día que no nos falte. ¿De acuerdo? Y el ser humano, en la ignorancia religiosa, hizo un rezo. ¿Qué cosa es un rezo? Rezo viene de la palabra recitare. Hizo una recitación: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos recitado, paporreteándolo, y estamos pensando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Y estamos pensando en muchas cosas, porque lo tenemos de memoria y simplemente repetimos, mas no aquilatamos cada palabra. Cuando Jesús da esa forma de relacionarse con el Padre, en el versículo 9 le está diciendo que le diga Padre nuestro, es reconocerlo a Dios como papá. En el versículo 10 habla de rendirse a Él. Santificado es tu nombre, es cuando uno se rinde al Señor. En el versículo 11, cuando dice el pan nuestro de cada día, es poder pedirle a Él el sustento, la provisión económica, la provisión material que uno va a necesitar, depender de Él, de esa provisión. Nosotros malentendimos todo esto y que bueno, los recitos y los rezos para el Señor, para Dios en la misa o en el culto los días domingos, pero para poder tener dinero para mis necesidades, entonces mi trabajo, mi negocio y todas esas cosas. Y uno no se da cuenta que ese trabajo, ese negocio debe depender de Dios. Que Dios es el que te va a dar el trabajo, la oportunidad del negocio. Y ese es el pan nuestro de cada día,
que no nos falte la provisión. Y en el versículo 12 dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y la ignorancia del religioso no nos permitió poder entender estos versículos, esta oración, en la cual la oración estás teniendo esa comunión con Él, estás conversando con Él y estás comprometiéndote a estas cosas, a reconocerlo a Él como Padre, a rendirte a Él, a su voluntad, a poder depender de su provisión que te va a dar y a poder perdonar, así como Él te perdona. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces uno dice, yo perdono pero no olvido. Y no estamos perdonando. O a veces uno dice que Dios lo perdone, pero yo no puedo. Yo sé que muchas veces dar perdón es difícil. De acuerdo a la profundidad de la traición y de la herida que podamos haber recibido, nos va a ser difícil muchas veces otorgar el perdón, pero no imposible. Y eso es donde nosotros tenemos que ir, en los versículos anteriores de esta oración, ir al papá, al Padre nuestro, y decirle, tú eres santo, Señor, ayúdame a perdonar. Así como el pan nuestro de cada día que no me falte, yo quiero depender también de ti para poder dar perdón. Porque a veces no se puede, a veces es difícil. Nosotros podemos recordar casos como por ejemplo José, el hijo de Jacob, que todo lo que le hicieron, 13 años en la cárcel de un muchacho de 17 años, sale de la cárcel a los 30 y era un hombre. ¿Y a causa de qué? De una calumnia por ser él honesto y no mancillar el hogar de su amo Potifar, que su mujer quería estar con él, y por la traición de sus hermanos que querían matarlo. Sus hermanos mayores que él lo vendieron como si fuese un esclavo. Y en esos tiempos lo vendía un esclavo y no se enteraban. Los hipócritas de los hermanos, ellos que hicieron matarlo. Y uno de ellos le dijo, no podemos matarlo porque es nuestro hermano, no podemos mancharnos con esa sangre. Y entonces los otros hipócritas dijeron, ya está bien, nosotros no lo matamos pero lo vendemos. Y si el que lo compra por ahí lo matan, él lo hizo, yo no. Podían a José matarlo, descuartizarlo, violarlo. ¿Sabe lo Dios qué cosas pudieron haber hecho con él? Porque era esclavo y los esclavos no tenían derecho. Y José pasó todo eso. José 13 años estuvo en esa cárcel hedionda. Y cuando llega a encontrarse, después de 20 y tantos años con sus hermanos, como 26 años se encuentra con sus hermanos, llora, se abraza y pregunta por su padre y los perdona. Nosotros podemos ver también el caso de David. El rey David fue perseguido injustamente por su rey, Saúl, y tuvo 2 oportunidades para matar al rey. Y David dijo, no lo toquen. Nadie puede tocar al ungido de Jehová por su rey. Y los que estaban con él, sus amigos, sus escuderos, pensarían y dirían, pero qué ungido ni ungido, si lo dejas vivo te va a perseguir y te va a matar. Este es un sinvergüenza que quiere matarte. Tú no le has hecho nada y por celos te quiere matar. Mejor mátalo tú. Incluso le decían a David, miren qué bueno es Jehová, mi rey, que le ha entregado en sus manos la vida de su enemigo. Matémoslo. No, dijo, nadie lo toque. Lo perdonó. Perdonó su maldad de su rey y su traición. Nosotros tenemos que pedirle al Señor un corazón perdonador. Incluso en lo físico, en lo biológico, quiero hacer acá un paréntesis, hay enfermedades que su origen es, que le denominan enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema inmunológico.
enfermedades que se originan porque el sistema inmunológico, el sistema de defensa del ser humano comienza a atacar al propio cuerpo, como que ese sistema inmunológico que es el sistema de defensa, por ejemplo, parte de un ejemplo X, cuando tú te hincas con un punzón, un clavo, qué sé yo, ¿qué sucede? Te duele, te sale sangre, pero se te hincha, ¿verdad? Se te inflama. Eso es defensa. El sistema de defensa envía glóbulos blancos porque ya ha habido una inclusión de fuera, de microbios, de bacterias, y entonces el sistema inmunológico hace que se rodee ese lugar de la injuria, de la agresión, que se rodee, y por eso es que se inflama, que se ponga rojo porque se está ahí reuniendo los glóbulos blancos y los glóbulos rojos para defender y que no pase más elementos extraños al organismo. Y así en diversas partes del cuerpo, incluso cuando, por ejemplo, uno tiene una infección y hay una fiebre y la fiebre es alta, la fiebre obedece al sistema inmunológico. Es una forma de defensa porque levanta la temperatura para poder, con una temperatura más de 37, de 38 grados, poder atacar a las bacterias ingresantes al organismo. Claro que muchas veces se necesita la ayuda de antibióticos y de otras medicinas, ¿de acuerdo? Pero el sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo humano. Y hay muchas enfermedades que aparecen por el sistema inmunológico que está atacando al propio organismo. Y hay muestras que muchas de esas enfermedades autoinmunes obedecen por falta de perdón. Porque uno tiene una herida en el alma, un resentimiento contra alguien y no puede perdonar, y el sistema de defensa comienza a fallar. ¿A causa de que por esa falta de perdón bajan las defensas y comienza a deteriorarse? Yo no digo que todos los casos son así, pero la gran mayoría se han dado cuenta, aún estudios, que es por eso, por falta de perdón. Cuando nosotros tenemos un ataque de una traición, de un dolor, de una falta de un amigo, de un familiar, de una pareja, qué sé yo, nosotros tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y que nos ayude a perdonar. No seamos hiper mega espirituales en decir, ya, sí, yo lo perdono y que esto, lo otro, que ya. Y lo hacemos de boca, pero no de corazón. Tenemos que hacerlo de corazón, declararlo, sí, ir donde la persona, si es que se puede, y decirle, yo te perdono por esto, por esto, por esto. Y yo quedo libre, yo descanso, porque ya mi corazón ha quedado limpio. Veía un programa, no sé si ustedes han visto algunas veces de casos cerrados de una doctora, de una abogada, una jueza, que no es cristiano, ¿no? Y hoy día veía ese programa y había una pareja que el hombre, el esposo, tienen 18 años de casados y quiere divorciarse de su esposa. ¿Por qué? Dice que hace 2 años, su hija de 13 años, la única hija, porque la esposa tiene problemas de salud y no puede concebir fácilmente, la única hija que tenía de 13 años se va al colegio. Y en el bus del colegio, un amigo de ella, del colegio, con un revólver se le escapa un tiro, le cae en el cuello y muere la chica. Y el hombre quería divorciarse de su esposa. ¿Por qué? Porque él quería que a ese niño o a ese chico, que ahora ya tiene 15 años, porque era contemporáneo con su hija, que deberían haberlo metido a la cárcel de por vida porque había asesinado a su hija. Y el problema que tenía este señor es que un día en el juzgado, la esposa se para, se acerca donde el muchacho, lo abraza y le dice, yo te perdono, yo te perdono. Y ella le escribe una carta al fiscal pidiéndole clemencia por el chico. Y eso
el esposo no lo ha podido soportar. ¿Cómo es posible?, decía. Pero el esposo estaba amargado, estaba desesperado, no quería nada. No quería que se le perdone al muchacho, no quería tener trato con su esposa ni nada de eso, quería sangre. Y la doctora Polo, de una u otra manera, que no es creyente, ella decía que lo que él estaba haciendo estaba muriendo con eso. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Es un momento muy, muy difícil, un caso como este, ¿no? Que también sucedió con el pastor Gille Ávila, que el esposo de su hija la mató un día, y era cristiano, la mató a su hija y él tuvo un día que perdonarlo. Son cosas muy duras, muy extremas, pero aún en esas cosas extremas uno va a tener que perdonar. No porque sea un mandato, sino porque es una necesidad para poder acercarnos a la bendición y que no haya un estorbo entre nosotros y la bendición. Porque el perdón a ti también te libera. Cuando uno no perdona a alguien, uno se está atando, se está enlazando al pecado que te hizo daño. Se está enlazando al pecado de esa persona, sea tu padre, madre, amigo, hermano. Te estás enlazando a eso y tarde o temprano vas a hacerlo tú. Porque te has enlazado al pecado de la persona agresora. Nosotros debemos entender que el Señor lo que nos quiere dar es la restauración para poder ser bendecidos. Yo no puedo ser bendecido por Dios si todavía en mi corazón tengo falta de perdón por alguien. El Señor no me puede dar de sus riquezas, de sus bendiciones, si es que yo no permito limpiar mi corazón y decir: Señor, yo lo perdono, yo la perdono. O ayúdame a perdonar. Nosotros somos los que tenemos que dar el paso hacia el perdón, de poder dar perdón a esa persona. Ahora, no me malinterpreten que el dar perdón quiera decir que te vuelves a enlazar con esa persona y vuelves a establecer esa relación íntima. Eso es otra cosa, esa es la restauración de la confianza. Si yo tengo un socio y mi socio me traicionó, me robó, qué sé yo, llego a perdonarlo, pero yo no hago más negocios con él. Es que no lo perdonaste. Sí, lo perdoné. Yo lo perdoné, pero mi confianza se acabó. Yo le he perdonado, no tengo nada contra él. Si le va bien en algo, me alegro, y si le va mal, es su asunto. Pero la falta de perdón es que cuando a esa persona le va mal y uno se alegra, bien hecho que le vaya mal, porque me hizo daño. Eso es cuando uno no ha perdonado. Nosotros tenemos que entender. Miren, en Génesis 3:21, por favor, pudieran ponerlo. Génesis 3:21 dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis, cuando el hombre le falló a Dios y Dios viene, le llama la atención al hombre, le llama la atención a la mujer, le dice las consecuencias de su infidelidad del hombre y la mujer, le dice lo que va a hacer, que va a haber maldición sobre la tierra, etcétera, 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 pero no los abandona. Dice este versículo 21, ¿qué es lo que hace? Los vistió, los cubrió. El Señor pudo haber dicho: bueno, ahora en parte de su consecuencia ustedes verán. Ustedes van a conocer ahora la enfermedad, todas esas cosas, y como están ustedes desnudos, les dará pulmonía y se morirán estos días. Pero los cubrió. Nosotros debemos de buscar la cobertura de Dios a través de la práctica del perdón en nuestras vidas, para que las cosas, enfermedades autoinmunes, etcétera, las cosas del mundo no lleguen a dañarnos, a afectarnos, para que las bendiciones de Dios puedan restaurarnos, puedan poder establecer en nosotros una vida diferente. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cristo
aceptó el sacrificio que el Padre le propuso. Cristo se hizo hombre, descendiente del rey David. Él pudo en lo natural reclamar la corona de Israel, pero Él se hizo hombre, hijo de un modesto carpintero, fue carpintero. Él no reclamó coronas de gloria, ni humanas, ni espirituales sobre Él. Y cuando Él está atribulado, presionado, porque era la noche más aciaga de su vida, de sus 33 años, Él le habla al Padre y dice: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él vivió rendido a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, ¿qué cosa era? Sacrificio. Que tuviera que cumplirse el sacrificio de la cruz por nosotros. Cuando Cristo está en agonías en la cruz, ¿qué es lo que dice? Todo está consumado. Que Él se entregó a muerte de cruz. Y la muerte de cruz es una de las tantas muertes. No, era una muerte que estigmatizaba al preso, al reo, al moribundo. Porque la muerte en cruz, los crucificados eran las personas más indignas. Eran para no tomarlos de ejemplo. Por eso es que la gente se burlaba de Jesús cuando iba con el madero a cuestas y lo insultaban y se burlaban de Él. Porque los que eran crucificados eran la gente, el hazmerreír del pueblo, eran para que los insulten, eran para que los escupan. Es como, por ejemplo, por decirle una comparación para que lo podamos entender, en nuestros días, por la gran violencia que se vive en algunos lugares, especialmente en Lima, hay barrios que hemos visto en la televisión que agarran a los rateros y los amarran en un poste y les comienzan a pegar, y algunos hasta quieren quemarlos. Pero son rateros, son delincuentes, son extorsionadores. Jesús no era nada de eso, pero fue tratado como tal. Si nosotros, el sacrificio de Cristo en la cruz fuese hoy día, pasaría algo similar, que lo agarra una turba, que lo amarra a un poste, que le comienza a pegar, a insultar, que quieren quemarlo, y que todos pasan por ahí y comienzan a insultarlo. Eso hicieron con Jesús, y Él sabía que eso iba a suceder. Él sabía que todos lo iban a dejar. Jesús, el que predicaba a multitudes, en que levantaba muertos, el que muchos se sanaban, y ese día Él estaba solo. No hubo nadie que lo defienda. El único que lo quiso defender en cierta manera fue el que ordenó su crucifixión, Poncio Pilatos, que le decía: pero defiéndete, quiero ayudarte, defiéndete. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para darte vida, darte muerte? Y él dijo: la autoridad que tú tienes es la que viene de Dios, la que viene de mi Padre. Nosotros debemos entender que si nosotros nos declaramos cristianos, nosotros declaramos que te seré fiel para siempre, Señor. Nosotros nos declaramos que amamos al Señor. Nosotros tenemos que practicar el dar perdón. No quiere decir con esto que no te han herido a veces las personas, pero nosotros nunca hemos sido más heridos que aquel que nos salvó, que Jesús. Y si Él pudo perdonar y pudo perdonarnos a nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a imitar a Cristo, denominarnos o autodenominarnos cristianos porque hacemos las cosas de Cristo. No podemos decirnos: yo soy cristiano pero no perdono. Tenemos nosotros que llevar el perdón. El perdón es el que te va a acercar más y más a la bendición del Padre. El enemigo no quiere que perdones. El enemigo incluso nos va a decir: mira lo que te hicieron, y mira lo que te hicieron, y mira lo que te hicieron. Porque el enemigo sabe que él no va a intervenir en ponerte rencor y resentimiento. Eso lo deja en nuestra cancha. Eso lo deja en nuestra libertad de que nosotros no nos sometamos a decir: te perdono. Nosotros debemos perdonar. Yo les digo, con esto acabo, en algún momento yo he mencionado que yo tenía mucho rencor,
mucho resentimiento con mi padre natural. Y eso me llevó a tener una vida muy hosca, muy agresiva, muy tosca, muy dura, aún siendo mocoso, siendo muchacho, siendo niño y adolescente. Y yo odiaba mi nombre y mi apellido. Y siempre quise cambiarme de nombre y de apellido. Y nunca lo pude hacer porque mi madre no quería. Y tuve que honrar la voluntad de mi madre. Pero yo tenía gran resentimiento con él. Porque yo de chico, 9, 10 años, tenía la esperanza que un día se restaure la relación de mis padres. Y si no se restauraba, yo decía, yo lo voy a insultar a ese hombre que engendró a mi madre, me engendró a mí, y le voy a decir que no quiero ni su nombre, ni su apellido, ni nada. Yo tenía mucho rencor, mucho resentimiento. Y yo estaba enlazándome al mismo pecado de mi padre, adulterio. No era casado en esos tiempos, pero igual que él, jugaba con el amor de muchas chicas, al igual que él. ¿Se dan cuenta? Pese a que yo detestaba la imagen de él, el comportamiento de él, pero estaba cayendo en lo mismo. Cuando me casé, yo luché para serle fiel a mi esposa. Era una lucha personal conmigo mismo, porque por un lado yo no quería que mi esposa o mis hijas pasaran lo que yo había pasado o lo que mi madre había vivido, pero por otro lado había algo que me seducía. Cuando llego a Cristo es cuando entiendo que tenía que soltarlo. Pese a que yo había muerto cuando yo tenía 10 años, que tenía que perdonarlo a él. Y una vez que lo perdoné, fui libre. Y ahí comencé a ser útil para las manos de Dios. Antes no. Antes podía hacer buenas obras, ayudas sociales, qué sé yo, pero había amargura en mi corazón. Cuando pude perdonar a mi padre, y lo hice con lágrimas, porque no quería, y lloraba y sufría porque no quería. Incluso me identificaba con un pintor que les he contado, Salvador Dalí, que siempre me gustó mucho sus cuadros, y él también tuvo una situación similar con su padre, y dicen que Salvador Dalí un día va donde su padre, cuando él Dalí ya era joven, va donde su padre y le lleva un preservativo usado, y le dice, esto es todo lo que te debo, y se lo tiró y se fue. Nunca más lo volvió a ver a su padre. Y yo me identificaba con ese hecho. Y yo decía, bien, eso se merecía ese hombre. Pero después entendí que el perdón es el que te limpia. El perdón es el que te lava. El perdón que sale de ti es el que te presenta, es el que te lleva delante de Cristo. El perdón es el que le da sentido a tu oración, que no es una letanía que repites paporreteando, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos. No es simplemente estar hablando cosas sin sentido, sino es viviendo el perdón. Duele, cuesta, pero eso es un escalón que te acerca a la bendición de Dios. Y tú estás llamado para ser bendito, para ser bendita. Dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque nos enseñas, Señor, para poder pedir perdón y dar perdón, Señor. Para poder administrar el perdón a aquellos que nos hirieron, a aquellos que nos hicieron daño. Nadie justifica ese hecho, Señor, pero nos haces entender que debo de poder limpiar mi corazón, que debo poder dar perdón. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Te bendecimos, Señor, y queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, en esta noche, en este día, decirte gracias por hablar a nuestros corazones.